Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Vámonos rápidamente con nuestro segundo momento, que es poder compartir con todos ustedes, pues, este evangelio que corresponde precisamente al día de hoy. Hoy no vamos a meditar la primera lectura, ya que es un tanto cuanto extensa, y bueno, pues el tiempo no nos alcanzaría mucho, pero sí vamos a meditar el evangelio, y que ahí mis hermanos en internet pues ya van a estar visualizando, mientras que mis hermanos en radio lo estarán escuchando a través pues de esta frecuencia 1470M. Vamos primero, ¿qué les parece con la lectura? Y posteriormente vamos a meditarla. Dice lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús le respondió: aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben ni de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie, pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido. Porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre, que me ha enviado, da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Jesús le contestó: ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas, cuando enseñaba en el templo. Y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a una pequeña reflexión ahora acerca pues de esta lectura de este evangelio. Y bueno, pues nos dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá luz en la vida. Fíjense qué interesante la manera de enseñar de nuestro Señor Jesucristo, porque, bueno, siempre he compartido con las personas, con el pueblo, con ustedes, que pues nuestro Señor siempre utilizaba ejemplos tan sencillos de la vida cotidiana y que acontecían a esos tiempos, por supuesto. Es decir, tenían que ver con las culturas, costumbres que ellos tenían, o simplemente lo que acontecía día a día acorde al tiempo al que vivían. Creo que cada uno de nosotros nos pudiéramos preguntar a lo mejor ¿por qué el Señor no puso el ejemplo de celulares o de carros modernos o de computadoras? Pues porque no existían en ese entonces, es obvio. Y ahora también para nuestros tiempos pues surge una pregunta de ¿por qué utilizaría, por ejemplo, los corderos o las ovejas o no lo sé, aspectos como que describen esas parábolas, ¿no? Como la semilla de mostaza. Bueno, pues porque donde estaba había eso, ¿sí? Entonces,
nuestro Señor en estos primeros 2 renglones de este evangelio, del evangelista San Juan, muestra hacia el ejemplo de la luz. Y créanme, aquí hay algo muy interesante que poder comprender. Fíjense que en una parte de donde Él está, allí en Jerusalén, ahorita se me escapa el nombre, una parte, un lugar de lo que es Jerusalén, por esa región hay un lugar donde ahora ya no, era demasiado oscuro. Dicen que para esos tiempos, en los tiempos de Jesús, apenas era como la tarde, ni siquiera había como ya, o tendría que haber oscurecido, pero ya oscurecía más temprano en ese lugar, solo en ese lugar. O sea, era la tarde, pero no era la noche como para que oscureciera, y ya había oscurecido, ¿sí? Es decir, oscurecía a una hora más temprana, ¿sí? Más temprana que otros lugares de la región. Entonces, como la mayoría de esos miembros de ese pueblo ya sabían y ya conocían que ese lugar o esa región, parte de Jerusalén, era la más oscura, era como la ciudad más oscura, bueno, pues algo de interesante está en que por esa misma región es donde queda precisamente el pesebre, donde nace Jesús. Entonces, fíjense qué interesante, porque la mayoría de los profetas también describen a este nuevo profeta, que es Jesucristo nuestro Señor, como la luz, ¿sí? Como la luz. O, por ejemplo, San Juan, que también describe a nuestro Señor Jesucristo como el sol o la luz, ¿sí? También, como ahorita lo estamos viendo. Entonces, muy interesante, ¿no? Cómo es de que a partir del nacimiento de Cristo nuestro Señor, esa región ya no volvió a ser la misma, porque resulta que a partir de su nacimiento, curiosamente, ¿verdad?, ya dejó de ser la ciudad más oscura, dejó de ser el lugar más oscuro, la región más oscura de Jerusalén, ya no era, ¿sí? Entonces, qué interesante, porque trae un significado esta palabrita, la luz del mundo, ¿sí? La luz es Cristo. O sea, ¿qué significado trae para cada uno de nosotros, para nuestras personas y nuestras vidas? Precisamente que esa luz que es Cristo viene a iluminar aquello que está oscuro. ¿Y qué sucede cuando una luz penetra en la oscuridad? Que permite ver, que permite clarificar, que permite transformar, ¿sí? Y que acorde a esa visión uno puede tanto guiarse, caminar, acomodar, arreglar, ordenar. O sea, imagínate la bodega que tengas por ahí en tu casa o el closet que tengas, donde pues muchas de las veces puede ser un cuarto muy oscuro. Pero cuando dejas entrar la luz, ¿sí?, te das cuenta del desorden que pueda haber, te das cuenta de cuántas cosas puede haber, por dónde puedes caminar. Pues es precisamente el significado, el sentido de lo que tiene que ver esta palabra. La luz, que Cristo sea la luz, significa que cuando Él entra, o lo dejamos también entrar a nuestros corazones cuando somos dóciles, permitimos que el Señor nos ayude a ver qué hay dentro de nuestro corazón. Y fíjense que yo creo que aquí hay algo muy interesante también, porque creo que es algo que el católico y obviamente cualquier ser humano ha perdido. Hoy el ser humano o tiene miedo o simplemente no quiere interiorizar. Ahí está el problema. El problema de nuestra humanidad es ese, de nuestra actual sociedad es esa. No quiere interiorizar, no quiere reflexionar, no quiere sumergirse en lo más hondo de su persona, porque sabe que puede encontrar heridas, sabe que puede encontrar traiciones, sabe que puede encontrar faltas de cariño, sabe que puede encontrar un desastre. Y como no quiere volver a tocar esos temas, prefiere reemplazarlo por otros aconteceres de la vida, ¿sí? Fíjense, pongo de ejemplo a los jóvenes, pero créanme, no traigo nada contra ellos. Tan solo logro describir sus propias naturalezas, ¿no? Cómo el joven de hoy se ha ensimismado o se ha llenado tanto de
modernismo, materialismo, o sea, prefieren tener el último celular de moda y créanme, no es malo eso, pero cuando se vuelve malo, cuando dejas de interiorizar, más bien sustituyes el reflexionar, el perdonar, el amar, el reparar, por concentrarte tanto en un aparatejo como de estos, ¿verdad? Que se llaman celulares el día de hoy, o el carro último modelo, o tener el poder más grande, o tener mucho dinero, o ser el mejor protagonista. Ahora con las redes sociales, pues cuántos jóvenes están involucrados, y vuelvo a repetir, no es que sea malo. Lo malo es que se dejan llevar tanto por el exterior que en el interior pues hay un desorden y no trabajan en su persona. Decía de estos jóvenes con las redes sociales, los famosos youtubers, o no lo sé, hacer sus transmisiones en vivo de cualquier cosa, inclusive de juegos, ¿verdad? Online, es decir, en línea, en fin. Y créanme, llenan tanto su vida de este tipo de cuestiones que toda su vida se virtualiza, toda su vida se hace de una manera imaginaria o ideológica, y empiezan a desatender su vida de este contexto real, de esta vida terrena física. ¿Sí? O sea, hoy ya cuántos jovencitos, bueno, también ya en su momento adultos, caminan por las calles hipnotizados por el celular, ¿sí? Y por mencionar el celular, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y concentran tanto su vida en ello que perdemos el tiempo y ya no interiorizamos, y ya no analizamos, y ya no hacemos un examen de conciencia para ver qué tal está la condición de mi alma, de mi corazón, para ver qué tanto está agredido o afectado, ¿verdad? Mi persona. Y ahí es donde empieza el problema, ¿sí? Y ya no tanto de los jóvenes, ahora sí hablo de toda persona en general, en el cual pretenden, ¿sí?, agradar a Dios, aparentan, estar en armonía, en paz, aparentan estar en este catolicismo, pero muchas de las veces pues tan solo es precisamente esta palabrita que acabo de mencionar, esa apariencia tan solo. ¿Por qué? Porque les da miedo enfrentarse a sí mismo, les da miedo dejar entrar esta luz para que alumbre realmente todo ese interior y deje o permita ver esos errores que hemos cometido, esas fallas que hemos caído, esas faltas que hemos cometido contra nuestro Señor, o en fin, ya tan solo pues enfrentarnos a esas heridas que pues muchas personas nos han hecho o que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Entonces decía en algún momento, no recuerdo si fue en el grupo de matrimonios o de jóvenes, que hoy precisamente también le tenemos miedo a la ley del amor, es decir, la ley que Cristo nos ha enseñado desde siempre, ¿sí? Desde que Él inició su 3 años de vida pública, donde por supuesto formó un escándalo, ¿verdad? Para cuando empezaba a enseñar, a predicar esto. ¿Cómo que tengo que amar a mi enemigo? ¿Sí? Y me pareció una manera muy curiosa, ya me acordé, fue el grupo de ministros. Me pareció una manera muy curiosa porque una de las ministros, cuando yo estaba enseñando esto de que pues es que es la ley de Dios, la del amor, ¿sí? O sea, tenemos que amar a quien sea, y principalmente enemigos. Y una de las ministros me quedó muy grabada la manera en que me la dijo, ¿no? Esta frase, y me dijo: Fray, ¿a todos? ¿Tenemos que amar a todos? Y yo le dije, sí, a todos tenemos que amar. Pero ¿qué es lo que de alguna otra manera nos lleva a impulsarnos al amor? ¿Qué es lo que nos puede llevar a amar? ¿Sí? Y creo que por ahí está la clave en uno de los pasajes que nos mencionan la Santa Biblia. Esta palabra de Dios que el mismo Cristo nos enseñó, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo.
¿sí? Ahí está el problema y ahí está el reflejo de estos primeros 2 renglones de este evangelio. Dice el Señor aquí en este evangelio: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá luz en la vida. Creo que estos primeros 2 renglones de este evangelio me parecen similares a este otro pasaje. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no podemos amar al prójimo? ¿Por qué no podemos realmente gozar de un amor pleno? ¿Por qué no podemos con tanta facilidad perdonar? ¿Sí? Que al final y al cabo tienen que ver, van de la mano, el amor y el perdón. ¿Por qué? Porque no hemos interiorizado, porque no nos amamos a nosotros mismos, porque no me he perdonado, porque recaigo mucho en la culpa. Es que yo soy el peor pecador del mundo, es que lo que me hicieron, es que lo que yo hice. O sea, nos entrabamos tanto en una maraña, en un, ¿cómo decir? No sé si a ustedes se les ha enredado por ahí una manguera, una extensión o un estambre, por ejemplo, ¿sí? Así nos enmarañamos tanto nosotros mismos por nuestra propia mano, cuando el Señor nos da esa pronta solución, por decirlo así, que es perdonar, sanear, perdonarnos a nosotros mismos, y no por nuestros méritos. Ustedes ya han escuchado esta oración que Padre Rayito, y no porque simplemente él se la haya inventado o sacado bajo la manga, no, sino porque la aprendió gracias a la palabra de Dios. Y han escuchado mucho de misioneros y misioneras de Jesús y de María, porque nosotros hemos aprendido a nuestro fundador, Padre Rayito, al decir: perdono en el nombre de Jesús, no por mis méritos. Oye, si yo dijera, yo perdono porque soy Fray Sergio, no, pues no. Nunca, de verdad, nunca perdonaría. Así de sencillo, nunca perdonaría. Porque por mis méritos no puedo lograr nada. Pero si esto cambia, en la oración diría: perdono en el nombre de Jesús, es decir, en aquel que es superior a mis fuerzas, en aquel que es la fortaleza, en aquel que es el amor. Ahí cambia, ¿verdad? Es decir, Señor, dame la fuerza que yo no tengo, dame el amor que no tengo, ¿sí? Para perdonar. Y créanme, esto del perdón, esto del amor, ha habido tantos testimonios, ¿sí? Se han dado a notar tantos testimonios que, pues lamentablemente, la mayoría no conocemos, y si los conociéramos, quizás nos impulsaría a aventurarnos en esta ley tan hermosa del amor. Sí, cuesta, es dolorosa, no es apetecible para muchos, porque ¿quién quiere o tiene ganas de perdonar a alguien que te ha lastimado, ofendido, herido, a alguien que te ha no lo sé, traicionado? O sea, nadie, ¿verdad? Pero esta ley, si la enseñó el mismo Cristo, es porque es la llave de la salvación. Es porque nos da una plenitud, nos da una paz interior, ¿sí? Y es precisamente que empieza a ordenar todo esto cuando dejamos entrar esta luz en la oscuridad de nuestro corazón o de nuestra alma, donde seguramente hemos ya acumulado un sinfín de basura, ¿no? Como rencores, resentimientos, ¿no? Entonces, pues ahí está lo interesante. Uno de los testimonios que les pudiera compartir, y bueno, pues ahí está el problema. Como surgió hace algunos años atrás, pues muchos no lo creen. Pero crean o no, pues este testimonio es verdadero. En alguna parte de allá en Italia, allá por el 2005, si no mal recuerdo, surgió una nota mundial muy interesante. Resulta que allá por Italia mataron a un jovencito, no recuerdo exactamente si era por asalto o algo por el estilo. Y llaman a los responsables de este joven, o sea, no contaba con papá, pero sí con madre de familia. Y bueno, pues le dan la noticia: mire, señora, fíjese que pues su hijo falleció porque pues le mataron en la calle. Entonces, la reacción de la señora, esto me parece muy interesante. Ella, de alguna otra manera, siendo católica y siendo muy, ¿cómo les diré?, dada, ¿verdad?, a la palabra de Dios,
siendo esa verdadera discípula, ¿no? O alumna de lo que es la obediencia o la voluntad a Dios, pues su primera reacción es ir a la cárcel, ¿sí? Fue a la cárcel, ¿saben a qué fue? Fue a ver a aquella persona que había asesinado a su hijo. Aquí viene lo interesante, porque resulta que aquella persona que había asesinado a su hijo era un joven de la casi misma edad de su hijo. Y lo interesante resulta en que la visita que hizo a esa cárcel fue por el siguiente motivo: perdonar a este joven. Llegar con el joven y decirle: joven, yo te perdono. La reacción del joven que había asesinado al hijo de esta señora fue hincársele y abrazarle. Y cómo de alguna otra manera esta ley suprema que es el amor rompe corazones tan duros, rompe, escudos que muchos nos formamos cuando traemos un conflicto con otra persona. Fíjate muy bien, ¿cuál era la reacción entre dos personas que están peleando? Ninguno quiere bajar la guardia. Ninguno quiere bajar la guardia, ninguno quiere agachar la cabeza. Y ahí está lo interesante: cuando uno agacha la cabeza, cuando uno reconoce, cuando uno baja la guardia y dice: ya, no quiero pelear más, enseguida el otro lo desarmas. ¿Sí? Lo desarmas, y no porque tengas o cuentes con magia o te salieron poderes de otros lugares, no. La bellísima ley del amor, lo desarmas completamente. Oye, pero es que tú, a veces se da en el matrimonio, ¿no? Cuando ninguno quiere reconocer, no, es que tú hiciste. Y cuando uno dice: está bien, amor, está bien, ya, perdóname, discúlpame, ¡pum!, lo desarmas. Lo desarmas. Y no para que vayas a ganar tú, sino porque simple y sencillamente tiene que reinar, tiene que imperar la ley del amor. Así de sencillo. Porque es más importante ganar su alma que ganar tu pleito, que ganar tus palabras, que ganar tu voluntad. Entonces, vean qué tan interesante puede estar dejar entrar la luz de este mundo en nuestros corazones. Lanzar una mirada al interior de cada uno de nosotros tendría que ver con el trabajo de nuestras personas, con la lucha que les decía hace unos momentos al comienzo de este programa. O sea, el trabajo del cristiano es luchar todos los días por vencernos a nosotros mismos. Ahora imagínense que muchos de nosotros ya queremos saltarnos ciertos niveles. Queremos dar testimonio, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto, que fíjate que esto y el otro, y que los angelitos me hablaron, cuando ni siquiera hemos trabajado en nuestras personas, ¿sí? Queremos cambiar a los demás cuando ni siquiera hemos cambiado a nosotros mismos. Yo te voy a decir una cosa: el mejor testimonio que puedas dar a las personas, a los que te rodean, principalmente a tu familia, más que tus palabras, son tus obras, son tus hechos. Que pese a que te está yendo de la fregada, tú permaneces fiel a Cristo. Que pese a que te está lloviendo en problemas, enfermedades y un sinfín de circunstancias difíciles, tú permaneces fiel a la ley del amor. Y ahí es donde causas el asombro de las demás personas. Ah, caray, pues ¿de cuál se fumó verdad? Porque ¿quién puede sentirse contento en medio de las adversidades? Solamente aquel que ha dejado entrar esta luz en su corazón. Solamente aquel que conoce de cercas el verdadero amor. Y que no solo lo conoce y lo posee, sino que lo transmite a través de sus obras, de sus hechos, más que de las palabras. Y sé que a veces, muchas de las ocasiones, como miembros de nuestras propias familias, queremos cambiar a medio mundo. Ay, es que mi hijo, es que mi esposa, es que mi esposo, y no lo sacas de ahí. Me llama la atención de muchos que se vienen a confesar y
lo digo con todo respeto, pues la mayoría, señoras, es que mi hijo, es que mi esposo. Señora, usted no va a cambiar a su esposo ni a su hijo. Usted no, por sus méritos no. Y luego no falta que a fuerzas me los quieren traer a misa. A fuerzas quieren que recen el rosario. A fuerzas no. Por tus méritos no. Por tus fuerzas y capacidades no. Sino a través de tu testimonio. A través de esa disponibilidad en tu corazón para dejar entrar esta luz de Cristo que pueda en ti de alguna otra manera ayudarte a ver en qué es lo que te hace falta cambiar, qué es lo que tienes que hacer para mejorar y ser un buen testimonio para tus seres queridos. Y Dios mediante no tarda mucho en que si Dios quiere y prestemos atención, ¿verdad? Verdadera atención, porque luego nada más nos llenamos de sentimentalismo en Semana Santa. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, lo están crucificando! ¡Qué dolor! ¡Ay, ya resucitó los angelitos! Pero nunca reflexionamos, nunca cambiamos, o nunca prestamos atención a lo que se está haciendo, ¿verdad? Sábado de resurrección o cada sábado de resurrección hay cierta simbología, hay ciertos ritos que se llevan a cabo, que se supone deberíamos prestar atención para meditar, para reflexionar y que surte efecto en nosotros. Por ejemplo, ¿con qué iniciamos? El cirio pascual. El cirio pascual. ¿Y qué representa el cirio pascual? La luz del mundo, lo que San Juan nos está hablando. El cual dijo el mismo Cristo nuestro Señor: yo soy la luz del mundo. Y fíjense qué interesante ese primer rito que se utiliza el sábado de gloria, el sábado de resurrección, porque este mismo cirio que porta el sacerdote va entrando en el templo. ¿Y qué va a hacer con ese cirio que ya tiene la luz encendida? Que de hecho, pues esa luz no se prende con un encendedor ni con cerillos, sino que se toma del famoso fuego nuevo. Se hace como una fogata donde el sacerdote bendice ese fuego y de ese fuego toma la luz al cirio. Ya una vez encendido el cirio, el sacerdote va avanzando en la entrada del templo. ¿Para qué? Imagínense, ¿para qué creen? Para compartir esa luz del mundo que es Cristo a los demás cirios que portan las personas que fueron a esa celebración, ¿sí? O sea, fíjense la representación, el significado. ¿Qué es lo que ustedes pueden recibir del sacerdote, de su párroco, cuando van a misa? A Cristo mismo. A Cristo mismo, en la palabra, en la Eucaristía y en el sacramento de la confesión. Por eso es importante ir a misa. Por ahí mis respetos, pero perdónenme y discúlpenme que es una falta tremenda de aquellos que nada más se complacen viendo misa a través de los medios. Y obviamente esto solamente para aquellos que no tienen ninguna imposibilidad. ¿Quiénes son los que están perdonados o absueltos de poder ver la misa por los medios? Pues los que están enfermos, los mayores de edad, los que cuidan a algún enfermo. O sea, ahí sí no hay problema, pues puedes ver la misa por los medios, es válida. Pero si no estás enfermo, no cuidas a ningún enfermo, no tienes ningún problema. A lo mejor hay algunos que tienen, aunque no lo crean, tienen problemas económicos para transportarse hasta su parroquia. Ahí no, pues no hay problema. Pero tienes todas las posibilidades y no vas, es pecado mortal. El pecado mortal es un pecado grave, ¿sí? Entonces, por eso esto es de lo que nos perdemos, ¿sí? La simbología que vemos el sábado de gloria, de resurrección, de hecho, jueves y viernes también, pero ahorita tan solo porque menciono el ejemplo de la luz, que es precisamente esta simbología que representa lo que hace cada uno de nuestros sacerdotes, por medio, no que de él salga, sino por medio de él, que es un servidor, que es un ministro, por el cual distribuye esta luz, ¿sí? Y esta luz es Cristo, vuelvo a repetir, cuando escuchamos su palabra, cuando nos confesamos y por supuesto cuando comulgamos. Y no se diga cuando nosotros nos mandan a hacer eso, ya que terminó la misa, ¿sí? ¿Qué es lo que
De alguna otra manera, va todo fiel cristiano a la misa, a fortalecerse, a reforzarse, para sobrellevar las adversidades en la semana y poder compartir esta luz a quienes conozca, a aquellos prójimos, a aquellas almas que Dios le ha encomendado. Bueno, pues esta simbología, vuelvo a repetir, lo hacemos los sábados de gloria, sábados de resurrección, que de hecho pues estamos a punto de vivirlo. Ustedes van a ver cómo este sacerdote lleva su cirio pascual, lo va compartiendo a los pequeños cirios, solamente algunas personas, no a todas, algunas, sí, de lado a lado, es decir, lo comparte de un lado de las bancas donde están lado izquierdo, luego lado derecho. ¿Por qué algunas personas y no todas? Porque una vez que le comparta la luz a una persona, esa misma persona va a compartir esa luz de su cirio a otra persona, ¿sí? Y así consecuentemente. Y lo mismo de este lado, lo compartió una persona y esta persona lo va a compartir a otra persona y así hasta que todos se compartan esa luz. Ese es el significado. Cristo te llama a que no solo te quedes la luz para ti, sino que la compartas. Y vuelvo a repetir, no solo por palabras, ¿sí? No, tú no vas a cambiar ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu vecino, ni a tu amigo de trabajo, ni a tu familia completa. Tú no. Cristo lo va a hacer, pero solamente si lo dejas entrar, si trabajas en tu persona, si luchas por tu conversión, tus acciones hablarán más que 1000 palabras, ¿sí? Esto debemos comprenderlo, no solamente para, reflexión, sino para hacerlo, ¿sí? Luego nos dice, los fariseos le dijeron a Jesús, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús les respondió, aunque yo mismo dé testimonio en mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Claro, hoy en nuestros tiempos pudiera decirles, no hay ya fieles cristianos que realmente conozcan a Cristo, ¿sí? Ya a veces muchos de los católicos, ¿cómo les diré? Son católicos o por costumbre o por herencia, por título, menos por vivencia, menos porque crean en un Cristo cercano y real. ¿Cuántos católicos, por ejemplo, dudan de la presencia de Cristo nuestro Señor en la Eucaristía? Y ahí está el problema, en la falta de fe, en la falta de confianza, ¿sí? En la falta de conocimiento de Él. Sí, no lo conocen y no les interesa realmente invertir su tiempo en conocerle más. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? No les interesa, no nos interesa, dijo la viejita, ¿verdad? Luego como que nos empezamos a ensimismar en otras cosas menos las de Dios, ¿sí? Entonces es importante. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos llevar por la vida cotidiana y común? Y ya no vamos a misa, ya no comulgamos, ya no nos confesamos. Dice, ustedes juzgan por las apariencias, yo no juzgo a nadie. Pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. Y en la ley de ustedes, les dice a ellos, a sus adversarios, dice, está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me ha enviado da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les contestó, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocieran a mi Padre. Ahí está el problema, vuelvo a repetir, falta de conocimiento de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué no lo conocemos? 1, no lo hemos dejado entrar. 2, no te acercas a Él, ¿sí? 3, no nos mantenemos dóciles para escuchar su voz. Y yo he compartido los medios por donde Cristo se manifiesta. Palabra de Dios, Eucaristía, el prójimo, una circunstancia, ¿sí? El Señor se manifiesta. La creación, por supuesto, pero no lo escuchamos por escuchar más nuestras necesidades, nuestros problemas.
Dice, estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas cuando enseñaba en el templo y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pues, mis hermanos, espero pueda haberles hecho reflexión esta palabra de Dios. Ojalá que les haya podido ayudar. Ojalá que no sea otra Cuaresma más, otra Semana Santa más. Vaya, de manera que lo echemos en saco roto y nunca cambiemos, nunca trabajemos en nuestras personas, sino que realmente esto nos invite a dar un paso más arriba, a no acomodarnos, a no acostumbrarnos, a no habituarnos tan solo al mañana cambio, después cambiaré, ¿no? Después me confieso, ¿no? Esto se necesita, se requiere de en este momento, para hoy, para ahora, para en esta hora, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues hasta aquí dejamos con este programa. Yo les agradezco a todos ustedes por haber compartido conmigo durante esta hora. Yo me despido con este mensaje que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches, feliz inicio de semana. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.